Vale, entonces en este momento están viendo mi pantalla. Vamos a esquematizar un poco lo que hemos hablado hasta el momento. Nosotros hemos dicho que lo que observamos principalmente, lo que entrevistamos, los datos que recogemos, los expresamos en términos de conducta, y esa conducta pues básicamente se deriva en términos de cognición y de emoción. ¿Bien? Entonces, cuando decimos eso, nosotros estamos hablando de que esto van a ser los efectos de una situación. Esa situación que nosotros llamamos aquí situación, la expresamos como el problema, ¿cierto? Y que este problema tiene a su vez una explicación causal. Eso lo que decíamos entonces era que nosotros íbamos a buscar siempre, en la medida de lo posible, identificar causas mucho más generales para poder saber entonces si me compete a mí o no. O sea, si la causa es orgánica, bueno, yo psicólogo, ¿qué puedo hacer respecto a esta causa? Vale, no puedo hacer algo al respecto, pero puedo entonces remitir al especialista. En ese sentido, también decíamos entonces que si yo, por ejemplo, en la literatura científica me encuentro con que la causa es una causa, por ejemplo, ayer revisábamos en la clase de ayer sobre el TDAH y aparecía que el asma, digamos, estaba relacionado, problemas de respiratorios estaban relacionados con el desarrollo de un problema de atención. Y entonces, vale, si yo sé eso, digamos que yo puedo ponerlo en mis recomendaciones. Puedo recomendar entonces un terapeuta respiratorio porque no es mi competencia abordarlo como tal. Tengo que explorarlo. Y decíamos también que la causa la podíamos entonces encontrar desde la perspectiva de la literatura, ¿cierto? O también desde el propio caso. Y ahí digamos que recalcábamos el asunto de la formulación narrativa del caso. Decíamos entonces que si la literatura decía que el mal, como en la clase anterior, el maltrato familiar era una causa de la depresión, yo tenía que estar seguro que mi paciente o la persona que estoy interviniendo tiene que ver con eso, o sea, tiene dentro de su historia una historia de maltrato. Si desconozco esto, pues lo mejor sería indagarlo, como para estar un poco más seguro, porque no tiene sentido que yo haga una intervención que esté al margen de la persona, como que la construí utilizando la literatura y se me olvidó que había una persona adelante. Entonces yo tengo que partir de la persona para que la intervención tenga un efecto a largo plazo, porque finalmente este problema surge y se mantiene por unas razones. Esas razones pueden estar en la literatura científica y darme pistas a mí de qué explorar en el caso, qué explorar en la persona. Pero también yo puedo descubrir elementos en la persona que no están en la literatura, que son propios del caso como tal. Es único del caso. Entonces, bajo esa mirada, básicamente todos nosotros eh, habíamos hecho como este esquemita, digamos, de trabajo. Básicamente era nuestro esquema de trabajo. Y una era por la literatura y otro era por el caso. Y principalmente allí habíamos dicho, ok, si identificamos la causa, entonces vamos a pensar en posibles soluciones. Entonces la intervención es pensar este problema ya resuelto. Es decir, que nosotros tenemos la solución, nosotros todavía no estamos pensando en cómo solucionarlo, simplemente estamos pensando en qué es lo que queremos solucionar. Entonces, esta solución, ¿vale? Esta solución nosotros la podemos hacer, digamos, desde dos lugares diferentes. Yo puedo hacer esta solución desde o desde. La primera, digamos,
Ah, no sé, claro, disculpame. Entonces, la primera solución que nosotros podemos encontrarnos allí es una solución que va a estar, digamos, enmarcada, digamos, en el síntoma. Es decir, me imagino como solución que ha disminuido, ¿cierto? Ha disminuido lo que antes era una señal de problema. Es decir, a mí me duele la cabeza. Esta es una señal de un problema que desconozco y desconozco entonces las causas que lo están originando. Nuestra labor en últimas es, a partir de las conductas, las cogniciones, las emociones, nosotros utilizamos el DSM-5 o utilizamos alguna organización gubernamental o no gubernamental y le ponemos un nombre a eso que estamos observando. Pero digamos que cuando pensamos en la intervención, decíamos, nosotros no podemos pensar en tratar el problema focalizándonos en sus efectos. Es decir, que si miramos, por ejemplo, en la depresión mayor, la irritabilidad, por ejemplo, irritarse es una situación. Voy a dejar de compartir el pizarrón y les voy a compartir un poco qué dice el DSM-5 al respecto. Entonces, por ejemplo, el DSM-5, cuando nosotros colocamos el DSM-5, y consultamos, por ejemplo, en el DSM-5 sobre depresión o cualquier otro problema psicológico, ¿bien? Se quedó cargando. Entonces voy a pausar la grabación. Entonces, por ejemplo, los trastornos depresivos. Esos trastornos depresivos, si nosotros empezamos a buscar los trastornos depresivos, nos encontramos entonces, por ejemplo, dentro de los trastornos depresivos, unos indicadores de esa depresión. Entonces, por ejemplo, digamos que nos dice una disminución importante del interés o el placer por todas, ¿cierto? Digamos que tenemos ese indicador, ese indicador que nos dice realmente que algo está sucediendo en la persona. Entonces, volviendo nuevamente, digamos, a nuestro esquema de trabajo en el pizarrón, nosotros tenemos una manifestación conductual. Si, por ejemplo, nos dicen estilos de pensamiento o características emocionales, también nos las van a describir y las vamos a encontrar en el DSM-5, allí muy bien descritas. Entonces, digamos que nosotros, al pensar en la solución, nosotros no deberíamos de focalizarnos, decíamos la vez anterior, en los síntomas como tal. Es decir, solucionar no es que el síntoma desaparezca. Solucionar, solucionar es principalmente que nosotros podamos decir que estamos abordando las causas. Entonces vamos a expresar o vamos a imaginarnos claramente, o sea, lo más claro que podamos, como una afirmación que nos permita a nosotros saber qué es lo que queremos lograr. Entonces, si por ejemplo sabemos que una causa del problema eh, es lo que decíamos la sesión anterior, en el caso, digamos, de la, del déficit de atención con hiperactividad, por ejemplo, se encuentra que una de las causas asociadas al trastorno es la falta de regulación emocional, o sea, una pobre regulación emocional. Entonces, si yo tengo una pobre regulación emocional, tengo más
digamos, probabilidad de tener una dificultad atencional, porque no me sé regular, soy impulsivo, tiendo a la impulsividad. Entonces, en ese sentido, si una causa es esa pobre regulación emocional, ¿cómo expresaríamos en términos afirmativos la solución de ese problema? Tenemos que ver en nuestra mente claramente cómo se comportaría la persona. Es decir, luego de la intervención, ¿qué es lo que queremos lograr? Si el problema es su origen, uno de sus orígenes es la pobre regulación emocional. Entonces, ¿cómo pondríamos nuestro objetivo de intervención? Les pregunto. O sea, ya sabemos, ya la literatura nos lo dice, hay una pobre regulación emocional. Yo lo observo y veo que efectivamente en su formulación narrativa, efectivamente, no se hace cargo de sus emociones, culpabiliza a otros, etcétera, ¿vale? Eso ya lo tenemos claro, ya lo sabemos, tiene que ver, la literatura tiene que ver con nuestro caso. Es una causa que vamos a poder abordar. O sea, nos explica por qué tiene un problema de atención. Si yo quiero entonces mejorar ese problema atencional, yo tendría que expresar entonces esa causa a manera de solución. Entonces, disminuir, ¿qué? Profe, como brindar estrategias de, no sé, concentración, o sea, es, bueno, no sé cómo decirlo, como Ok, sí, sí, tipo, te entiendo, te entiendo. tipo que, no sé, que ¿Qué sepa es cuando se está, cuando no, cuando, bueno, que sepa cuando ya perdió el control de sus emociones. ok, A ok, través de él, no sé, yo sé que la meditación ayuda, entonces, ¿qué puedo hacer yo para ok, colaborarle, para ok, ayudarle? Sí, ok. no. Mira que quiero aprovechar, digamos, este momento que acaba de suceder, porque nosotros normalmente cuando pensamos en soluciones, inmediatamente pensamos en el cómo. Es decir, pensamos en estrategias de solución, pensamos en meditación, pensamos en talleres, pensamos en títeres, pensamos en juego simbólico, pensamos en que pinte, que haga mandalas, pensamos en actividades. Y se nos olvida que en este momento no estamos sobre el cómo lo vamos a hacer, sino en tener claro qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, te devuelvo la pregunta. ¿La meditación para qué? ¿Qué logras a través de la meditación? Profe, pues digamos que más que la meditación podría ser estrategias de respiración, porque pues si la respiración nos trae al aquí y a la hora, puede que la respiración puede que lo traiga al aquí y a la hora y Ok, ok. Pero entonces mira lo que te voy a proponer. A ver si todos lo entendemos de la misma manera. ok, Ojalá, espero que sí. Cuando tú te focalizas en la actividad, digamos, estrategias de respiración, ¿vale? Por ejemplo, eh, limitas el alcance de lo que puedes hacer. ¿Qué es lo que quieres lograr a través? Tú decías ahorita el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, digamos que tu solución expresada en un objetivo, en una afirmación, ¿qué es lo que tú quieres que tu paciente logre? Que regule sus emociones, que aprenda a estar presente, más consciente, ¿vale? Entonces tú lo expresas, tú lo pones como un objetivo de intervención. O sea, yo quiero que mi paciente aumente sus niveles de concentración, de estar en su cuerpo, de estar atento a sus cambios corporales. Quiero que se fije en su respiración, se fije en su frecuencia respiratoria. Y ese, digamos que va a ser tu objetivo de intervención. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Puede ser estrategias de respiración, puede ser meditación, puede ser una ducha de agua fría, ¿vale? El asunto es que cuando tú dejas de pensar en el cómo y te ubicas en qué es lo que quieres lograr a través de eso que se te ocurrió, tienes ya tu objetivo de intervención mucho más claro, mucho más específico. Entonces, por ejemplo, por acá Valentina decía disminuir la ansiedad, ¿vale? Disminuir la ansiedad. Entonces,
frente a esa disminución de la ansiedad, si nosotros hemos identificado la ansiedad como una causa probable, entonces tiene sentido que yo diga disminuir la ansiedad. ¿Bien? ¿Se entiende? O sea, yo no, Profe, pero no se trata de que ¿cómo? ustedes pongan verbos y elementos. Por ejemplo, aumentar la autoestima. Y uno dice, ok, eso siempre, casi que siempre va a funcionar de alguna manera, ¿no? Porque la autoestima parece como un concepto transversal a muchas problemáticas psicológicas. Pero el asunto no es que nosotros tratemos a la persona como si fuera un problema psicológico. O sea, no se nos puede olvidar la persona. Y en ese sentido es, vale, ¿en esta persona está presentando ansiedad? ¿Sí o no? No la está presentando. Entonces, ¿yo por qué me voy a formular un objetivo de intervención de disminuir la ansiedad? ¿Sí? Ah, ok. No, en este caso sí lo está presentando, entonces sí lo puedo formular siempre y cuando yo identifique como causa del problema la ansiedad. ¿Mm? De lo contrario, no, no tiene sentido, ¿vale? Y yo te interrumpí, lo siento, ¿qué ibas a decir? Profe, Hay que trabajar en las causas, exacto. Digamos que cuando tú vas a intervenir, tú intervienes la raíz del problema. Porque ponte en este lugar, hagamos la metáfora un poco de la persona que cosecha un jardín, ¿no? O está como jardinero en un jardín. Si yo me dedico a podar, digamos, las ramas que no quiero que estén en mi jardín, pues va a seguir saliendo nuevas ramas y nuevas ramas y nuevas hojas, vuelven a crecer. ¿Por qué? Porque yo no arranqué de raíz el tallo que originaba todas esas hojas. Entonces, pensemos en las hojas o en los frutos como las manifestaciones y por tanto, digamos, nuestro problema deberíamos pensar en las causas como las raíces. Entonces, un enfoque centrado en solucionar, atender cada raíz. Y por eso a veces nosotros, o al menos lo que quiero que piensen ustedes es, un problema puede tener múltiples raíces, múltiples causas. Entonces, lo primero que les decía es, ¿cuál de esas causas yo puedo intervenir? ¿Cuál de esas causas, si yo sé que puedo intervenir, tengo el tiempo, el recurso para intervenirla? Porque de esa manera es que yo voy a seleccionar qué batallas pelear. ¿Sí? Hay cosas que digo, "No, esta batalla no estoy listo, no puedo con el tiempo que tengo, con los recursos que cuento, pero sí puedo en esta causa trabajar. ¿Mm? Entonces, en síntesis, es un poco pensar sobre las causas. Si decíamos una baja regulación, o sea, el problema es de regulación emocional, entonces vamos a convertir esa regulación emocional en un aliado. O sea, ¿cómo sería nuestro paciente si no tuviera ese problema? Es un paciente que emocionalmente se regula, es decir, que no depende de cómo lo traten. Es decir, según el estímulo que se le da, el paciente reacciona. Nosotros lo que queremos es todo lo contrario, que independientemente del estímulo se mantenga estable. Porque finalmente en un trastorno de atención, si la causa nos están diciendo que una característica emocional en el TDAH es la labilidad emocional, o sea, la variabilidad emocional. Entonces, nosotros deberíamos de buscar estabilidad. O sea, nuestro objetivo de intervención debería ir, si sabemos que la causa o el asunto es que no puede mantenerse en un estado, pues nuestro objetivo de intervención es lograr que se mantenga en ese estado, en un solo estado, que no esté cambiando de estado emocional, ¿vale? Ahora, ya luego, entonces ahí ya viene lo siguiente, y es los indicadores, que en la clase anterior digamos que los tocábamos, pero el día de hoy vamos a hacer un poco de énfasis. Entonces, la primera parte, quiero que me digan qué tan claro, qué tan confuso están en relación a formular. O sea, si yo identifico una causa, ¿vale? Si yo identifico una causa, si el problema, si el problema es de funcionamiento familiar,
¿vale? Yo tendría que saber, vale, pero ¿qué de ese funcionamiento familiar? Ah, bueno, es que hay un vínculo entre padre e hijo bastante frágil y considero que esta es una causa que debería yo de intervenir. Entonces, ¿yo cómo expresaría mi objetivo de intervención allí? Si hay un vínculo débil, ¿qué queríamos lograr al final de la intervención? Fortalecer el vínculo entre padre e hijo. Entonces, mi objetivo de intervención es fortalecer el vínculo entre padre e hijo. ¿Listo? Ahora, cada vez que tenemos un problema, ¿listo? Tenemos una causa, es muy parecido, o sea, miren que esto no es algo ajeno a lo que ustedes hacen diariamente. Por ejemplo, ustedes dicen, estoy llegando tarde a clase. ¿Por qué? Me estoy acostando tarde. Vale. Entonces, ¿qué debo hacer? Acostarme temprano. O sea, uno no dice, no me voy a acostar tarde, uno dice, me voy a acostar temprano. ¿Sí? Entonces, va muy parecido a esto. Nosotros identificamos causas, las causas normalmente son expresadas en términos de un problema y entonces nos imaginamos ese problema resuelto. Entonces, el objetivo de intervención expresa el problema resuelto, una afirmación, fortalecer, aumentar, disminuir, mejorar, desarrollar, facilitar, promover, ayudar, etcétera. El asunto es que lo expresamos claramente. Ahora el asunto está, y ahí creo que es donde nos vamos a demorar un poquito también, tiene que ver con el asunto de los indicadores. Entonces, volviendo al ejemplo que hemos tomado hasta ahora, los indicadores, nosotros podemos también hacerlos desde dos lugares. Un lugar está centrado en los síntomas, ¿bien? Y otro lugar está centrado en las causas. Igualito a la solución que teníamos acá. O sea, nuestro objetivo de intervención podría estar centrado en la sintomatología, pero les digo no porque no estaríamos resolviendo nada. Que esté mal, pues un objetivo de intervención que diga, digamos que el paciente se sale del aula de clase, entonces yo me fijo el objetivo de que disminuya la frecuencia con que se sale de clase. Vale, pero no estoy averiguando el por qué se sale de clase. Simplemente estoy atendiendo la sintomatología. Se sale, que no se salga. Le pega, que no le pegue. ¿Vale? Como en ese sentido, y decíamos un poco, es poco efectivo, pero hay proyectos de intervención así, ¿vale? Decir, el niño no escribe, entonces que escriba. El niño no lee, entonces que lea. Cosas de ese estilo. Espero que con lo que hemos hablado hasta el momento entiendan un poco el por qué un enfoque sobre el síntoma no resuelve, digamos, el problema. Solamente podamos el árbol, pero seguirá dando otros frutos diferentes. Tenemos que atacar la raíz. Y en los indicadores, pues pasa algo similar. Y es, yo podría, creo que es la posición más cómoda, más fácil, eh, podría formular indicadores sobre los efectos de la conducta. Es decir, si mi indicador, perdón, si mi conducta es que, como mostrábamos hace un momento en el episodio depresivo mayor, decíamos una disminución importante del interés, ¿no? Entonces mi indicador es que aumenta el interés. Bien, eso sería un indicador de que he logrado o estoy mejorando como tal. Esa puede ser una manera. La otra manera, que los síntomas disminuyen. O sea, yo tengo claro lo que observé, pues entonces, si atendí la causa y la estoy corrigiendo, pues entonces un indicador de que estoy por buen camino. Pensemos en esto como Hansel y Gretel. El problema deja migajas. El problema es Hansel y es Gretel, ¿vale? Y el problema deja migajas, deja pancito, ¿vale? Deja migajitas. Y entonces nosotros como clínicos, lo que vamos es recogiendo las migajas, ¿vale? Para seguir la pista del problema. ¿Cuál es el camino que ha seguido ese problema? ¿No? Esa ruta. Los indicadores van a ser también
esa manera de señalarnos el camino, si vamos bien o vamos mal. Entonces, en últimas, es como si pusiéramos en el microscopio cada una de las migajas. Es decir, la conducta que yo observé, supongamos en este caso es la disminución importante del interés, ¿sí? Esa disminución importante del interés, pues yo la expreso entonces como un problema resuelto sería como objetivo de intervención. Si la causa que está asociada a eso es una pobre regulación emocional, por decir algo, pues entonces que haya un aumento de la regulación emocional, que haya un mejoramiento de la regulación emocional, etcétera, ¿sí? Ahora lo ponemos un poco más al microscopio y diríamos, ¿cómo sabemos que hemos alcanzado la estabilidad emocional? O sea, ¿cómo me doy cuenta yo que mi paciente va por buen camino? Va por el camino de mejorar su regulación emocional. Entonces, ahí uno puede decir, vale, voy a ponerlo. Ujú. Ajá, exacto. Es decir, y ese digamos que es un enfoque que va a estar muy sobre la sintomatología, ¿no? Muy sobre, vale, él era antes así, ahora es así. Yo tengo un estado, exacto, entonces yo me puedo poner un indicador que diga disminuir en un 20%, en un 10%, en un 5%, en un 4%, o específicamente 10 veces, quiero que ahorita lo haga 2 veces, 10 veces. ¿Mm? Entonces, el otro aspecto que podemos pensar también sobre las causas es un poco pensar en términos de, ¿yo cómo sé que hay una regulación emocional? En términos de un poco en perspectiva del desarrollo, un poco en perspectiva de que eh, el estado final es que haya una regulación emocional. El estado inicial es que no pierda el control tan fácilmente. Entonces que ante un estímulo, digamos, ante una agresión, él no responde con una agresión. Entonces ese es un indicador de que vamos por buen camino. Entonces el asunto se convierte un poco aquí en que ustedes piensen en el objetivo, casi que como ustedes están más familiarizados con los objetivos de investigación. Entonces uno dice objetivo general, objetivos específicos. ¿Bien? Entonces los objetivos específicos son los pasos que seguimos para responder al objetivo general. Vale. En este caso entonces el objetivo de intervención sería nuestro objetivo general y los indicadores serían nuestros objetivos específicos. O sea que yo sé que voy por buen camino. Que si hago esto y hago esto, alcanzo el general, que sería el objetivo de intervención. Hasta ahí cómo van, verde, amarillo, rojo, preguntas, inquietudes. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Dale, dale. Entonces, el objetivo general, digamos que vendría siendo, o sea, me gustaría que me lo pusieras como tipo. Entonces, yo tengo un niño, ¿cierto? Que viene Sí, sí, con trastorno de déficit de atención, ¿cierto? sí. Y la consulta, el motivo de consulta es que pues, le pega a los compañeros, se distrae en clase, se sale, hace pues cosas que, pues, de la patología, características de la patología. Ajá. Entonces, el objetivo general sería, en ese orden de ideas, como, ¿cuál sería? ¿Y cuáles serían los objetivos específicos? Vale, perfecto. Entonces, digamos que lo primero que tú harías sería buscar en la literatura científica causas del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, porque tú dices, vale, todo este motivo de consulta se explica por el TDAH. O sea, el efecto de todo eso que me dijeron en motivo de consulta es porque tiene un TDAH. ¿Listo? Ya una vez identificado el problema, tú te vas a preguntar, el siguiente paso sería, ¿por qué? ¿Por qué se está presentando ese problema? ¿Por qué se da un TDAH? Entonces vas a leer en la literatura. Yo digamos que nosotros vamos a ir hablando de eso, pero digamos, una de las causas del TDAH está relacionada con la regulación emocional. Entonces, si la regulación emocional, una pobre regulación emocional es una causa, y tú en tu entrevista te das cuenta que efectivamente tu paciente sí
le aplica, digamos, eso que la literatura dice, perfecto, ya tienes una causa identificada. Entonces, esa causa identificada de pobre regulación emocional, piénsala como solucionada. Entonces, exprésala ya resuelta. O sea, fruto de tu intervención, cualquiera que esa intervención sea, no estamos preguntándonos cómo lo vamos a hacer, sino qué es lo que vamos a hacer. Ah, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entra un paciente con pobre regulación emocional, sale un paciente con... Ah, profe, en ese caso, entonces el objetivo general sería que yo pues modular o brindar estrategias para la regulación emocional. ¿Sí? Ok, ok. Por ejemplo, mira que está bastante arraigado, ¿no? El asunto de brindar estrategias, ¿no? O sea, casi siempre, hasta ahora, todas las veces que has participado, brindar estrategias está muy presente dentro de lo que dices. Y eso, digamos que es muchas veces un reconocimiento no solamente a tu asesor de práctica, sino también al hecho de que nosotros eh, no está del todo bajo nuestra responsabilidad lograrlo, ¿no? Entonces uno dice brindar estrategias como para decir, vale, yo le voy a dar las condiciones para que eso suceda, pero no depende de mí, ¿vale? Entonces, la posición en la que quisiera invitarte, o sea, lo que acabas de decir no está mal, ¿vale? No está mal. Sino que a veces eso se tiende a confundir con que esas estrategias terminan convirtiéndose en meditación, en respiración, en cosas de ese estilo y se limita el alcance porque terminas diciendo cómo lo vas a hacer, pero no claramente qué es lo que vas a hacer. Entonces dices, por ejemplo, objetivo de intervención, brindar herramientas de meditación al niño con TDAH. O, claro, o también he visto verbos o objetivos como los siguientes, brindar herramientas de meditación para mejorar la regulación emocional. No, pues no es necesario que tú digas todo eso. Más bien lo que tú dices es, ¿qué es lo que quieres hacer? Quiero mejorar la regulación emocional. Ese es mi objetivo de intervención, ¿vale? Y dentro del trabajo vas a tener la oportunidad de decir, ¿cómo? O sea, el apartado, digamos, de las actividades del proyecto, tú dices el cómo lo vas a hacer. Mi objetivo de intervención es mejorar la regulación emocional. Ahora, siendo responsables y coherentes, yo sé que no depende de mí que él regule sus emociones. Entonces yo puedo expresarlo en términos facilitar la regulación emocional, ¿m? Mejorar o promover la regulación emocional. Ahí digamos que yo digo, vale, yo pongo mis condiciones, me esfuerzo, pongo de mi parte, pero reconozco que no puedo hacerlo yo todo, ¿vale? Entonces, esa es una manera, pero a veces a mí me gusta como quitar el relleno y ¿qué es lo que quieres? Ah, listo, quiero mejorar la regulación emocional, perfecto, que lo tengas claro. Ya ahora dices, ok, voy a ponerle el tipcito de facilitar la regulación emocional. Pero siempre piensa primero qué quieres. Ahora, el siguiente paso sería cuál. Profe, en ese caso, ya que el objetivo general sería facilitar la regulación emocional Ajá. o mejorarla, eh, vendrían siendo como lo que yo voy a hacer, o sea, las tareas, por decirlo de alguna forma. Que no, Que bueno, no, pues lo que que voy, no. ¿en qué voy a ir específicamente? Vale, vale. Entonces, cómo sabes tú que tu paciente ha logrado mejorar su regulación emocional? ¿Cómo te das Mm, cuenta tú? bueno, esa es una muy buena pregunta. Digamos que, profe, no Perdón, sé. ahí servirían los autoinformes, profe, donde él describa situaciones y cómo manejó las situaciones. ¿Serviría en ese caso? Vale, ahí Sí. estaríamos en el cómo, ¿vale? En el cómo haríamos para constatar que ha mejorado. Es una estrategia que se utiliza, pero aquí estamos, en este momento, miren que todavía no hemos mirado estrategias de intervención, o sea, no estamos diciendo cómo. Profe, pues los autoinformes es una buena forma de hacerlo, ¿no? Espérame un Como, momentico.
Ujú, ujú. Ok, entonces Valentina está mencionando un enfoque sobre el síntoma, ¿sí? Que no está mal, que no está mal. O sea, el asunto es, lo que vamos a revisar, tenemos dos perspectivas, ¿vale? Dos perspectivas. El indicador lo podemos poner sobre el síntoma, entonces lo que dice Valentina es, él entró con una sintomatología, por tanto, yo puedo monitorear que esa sintomatología ha cambiado y ese es mi indicador. Es decir, si entró con que le pegaba a 5 niños, entonces mi indicador es que le pegaba a un niño. Ha disminuido la conducta, ¿vale? Otro enfoque es el enfoque que estamos tratando de proponer y que lo tengamos ahí dentro de nosotros, que si se nos sale la sintomatología no está mal, ¿vale? Pero lo que quiero como decirles un poco es, el enfoque sintomatológico es un enfoque superficial, es un enfoque muy superficial, muy del exterior, muy externo. El enfoque causal es un enfoque más intrínseco, más interno, más de la raíz. Por tanto, si decíamos disminuir, sí, un enfoque más etiológico, más eh, la causa, desde la raíz. Entonces tú dices, entonces fíjate que como consecuencia de atender la causa o de resolver la causa, los síntomas desaparecerán. Pero tú no te fijas como indicador la disminución del síntoma. ¿Se entiende? Yo no me fijo, vale. Vamos a entenderlo un poco mejor ahora con esto. En el ejemplo que estábamos dando sobre regulación emocional, la pregunta que yo le hacía a María del Mar y a todos era, ¿cómo sabemos que se ha dado en nuestro paciente una regulación emocional? Pensemos por un momento, ya que estamos a punto de graduarnos, ¿cuál es el efecto de una regulación emocional adecuada? Entonces, inteligencia emocional es un indicador. Entonces uno podría decir, vale, ¿y cómo se vive o se encarna ese concepto de inteligencia emocional? ¿Será que el paciente o el niño o la persona que estamos, si nosotros expresamos un indicador del tipo, expresa sus emociones asertivamente, puede ser un indicador que me diga a mí, nada tiene que ver con la sintomatología, no le estamos diciendo disminuyó el número de golpes, pero si yo digo, mi causa es la regulación emocional alterada, pues voy a corregirla, una regulación emocional estable. Manifestaciones de la regulación emocional estable van a ser mis indicadores. Un efecto de tener una sana regulación emocional es, decía la compañera Valentina, inteligencia emocional. Entonces, si yo lo expreso en términos de inteligencia emocional, me entenderán los psicólogos, pero no será útil para un profesional otro. Entonces, yo tengo que expresárselo de forma descriptiva. Es decir, es decir, una persona con inteligencia emocional expresa sus emociones de manera asertiva. Una persona que regula sus emociones escucha la posición del otro, la diferencia del otro. ¿Mm? ¿Qué otras características? ¿Será que habrá conducta prosocial? O sea, interesarme porque el otro, se te cayó algo, yo me agacho y te lo levanto y te lo doy. Si yo regulo mis emociones, por muy como esté, digo, vale, se te cayó esto, te ayudo. Empático. Entonces, uno empieza a pensar, cuando uno se cambia un poco de enfoque, uno empieza a mirar más en la profundidad, ¿no? Más internamente. Y eso, digamos que nos pone en un lugar que como consecuencia la superficialidad va a cambiar, porque estamos cambiando la identidad. Es decir, el origen del problema es una pobre regulación emocional. Eso Profe, se...
¿Se Sí, podría decir que se están modificando las cogniciones de ese sujeto? sí, exacto. Sí, se están modificando como sus habilidades, sus competencias, como digamos que el niño que es, por ejemplo, si les pongo esto, un TOC, o sea, un obsesivo compulsivo o un oposicionista desafiante, ¿m? A veces nosotros tenemos que preguntarnos si la oposición se da, o sea, no te voy a hacer caso porque no me da la gana, se da, es realmente en el fondo porque no puedo hacer la tarea que me encomendaste hacer. Es decir, tú me pones a hacer, a leer, yo no puedo leer, tengo dislexia, pero tú no sabes que la tengo. Entonces es más fácil para mí decirte, no quiero, no se me antoja y no te voy a hacer caso, y entonces desde afuera lo vemos como un oposicionista desafiante. Pero en el fondo, la causa real es que no sabe leer, no puede leer. Entonces, un niño que tiene torpeza motora, o sea, su regulación motor es pobre, es deficiente, quiere hacer una caricia y resulta pegándole al otro. Está corriendo y quiere parar y se lleva al otro por delante. Entonces es un brusco, es un bruto, no sabe jugar, no juguemos con él, aislémoslo. Y eso genera un círculo vicioso, porque es como, ah, entonces me vas a sacar, pues entonces te voy a dar duro. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo aquí un poco es el enfoque sobre la sintomatología a veces nos desdibuja realmente lo que está pasando. Por eso pensar en la causa, o sea, se está presentando estos efectos en la conducta. ¿Por qué? ¿Y qué nos dice la literatura y qué nos dice nuestro sujeto o nuestro grupo de sujetos? Y una vez identificadas esas causas, pensemos en indicadores de esas causas. Es decir, esa causa convertida en afirmación, en algo resuelto, ¿cómo me doy cuenta que ya lo resolví? ¿Cómo se vería ya resuelto? No tanto como consecuencias de la conducta, como síntomas nuevamente, ¿vale? Sino más sobre las causas. En ese sentido, digamos que vamos a tener una mayor probabilidad de que seamos mucho más efectivos dentro de nuestras intervenciones, porque a veces un enfoque sobre los síntomas pierde de vista el origen, la causa. Entonces, corregimos la sintomatología y luego aparece una nueva sintomatología. Entonces decimos, tan raro, ¿por qué no duró? Creo que vos me preguntaste la otra vez eso, ¿por qué no duró? Va bien 2 días, va bien 2 semanas, ¿por qué no duró? Pum, vuelve y recae, ¿por qué? Vale, entonces desde este enfoque sería, vamos a trabajar sobre la causa y el indicador será una causa operacionalizada, o sea, pensándolo en términos de objetivos específicos, o sea, ¿cómo me doy cuenta yo que si sigo estos pasos, alcanzo ese objetivo de intervención? ¿Vale? ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Qué preguntas tienen? Sí, yo tengo una pregunta, profe. Dale. En mi comunidad, que es como una, sí, efectivamente es una comunidad como tal, porque es una comunidad estudiantil próxima a graduarse, que están buscando obtener como una asesoría de carreras, Ajá. entonces vocacional, Una orientación vocacional, sí. orientación vocacional. Entonces ahí, ahí tocaría atacar el origen de manera general? Ajá, sí. Sí, tú podrías hacer una especie de caracterización para identificar, o sea, si la literatura te nombra algunas causas porque vamos a pensar en el problema. ¿Cuál es el problema? Elegir mal mi carrera, o sea, elegir mal mi vocación. Entonces, ¿cuál pueden ser causas de esas malas elecciones? Ujú. Entonces, bajo esa mirada, uno diría, ok, si yo ya identifico el grueso de causas, voy a tratar de caracterizar mi población para ver si están presentes o no las causas que yo identifiqué en la literatura. O sea, si por ejemplo una causa es la baja autoestima, entonces, ¿qué tanto la baja autoestima está presente en mi población? Si está, pues entonces va a ser un objetivo de intervención a abordar, ¿vale? Profe, Eh, pero mi nicho es lo psicológico. O
sea, solo lo psicológico, no me meto con otras cosas del sistema educativo ni nada de eso. Sí, o sea, o sea, tu pregunta un poco va a ver si la entiendo tu pregunta. Digamos que tú dices mis límites como intervención, hasta dónde llegan, ¿sí? Exacto, sí, porque de pronto el origen de la causa es el sistema educativo, son los recursos que se destinan en este sistema educativo a este tipo de asesorías para los estudiantes. Ok, ok. Entonces, fíjate que nosotros nos proponemos objetivos que dependen realmente de nosotros, ¿no? Digamos que por más que tú quieras, no puedes aumentar la inversión, ¿no? Que se hace en el programa. Pero si tú, por ejemplo, identificas que ese es un obstáculo, una causa importante sin la cual tú no vas a poder funcionar apropiadamente, o sea, tu programa no se va a poder mantener en el tiempo, pues puedes pensar en cómo construir un puente que pueda sobrevivir a la falta de inversión. Es decir, si solamente se autorizan 2 sesiones presenciales a la semana y tú sabes que de pronto es insuficiente para el volumen de estudiantes, etcétera, entonces tú vas a pensar de manera muy pragmática. Y de manera muy pragmática es, si esto es insuficiente, ¿cómo hago para que lo sea? O sea, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué movilizaciones tengo yo que hacer que dependan exclusivamente de mí? Entonces tú dices, vale, yo puedo crear en una fundación, dicen por acá, también que puedas una página, un blog, donde los estudiantes pueden consultarlo. Entonces tú dices, todos en el colegio pueden acceder al, al, al internet. O sea, que sería como movilizar lo suficiente en ellos para que ellos mismos con sus recursos busquen más información, agencien su propia, lo que necesitan. Sí, digamos que si esa es tu lectura que estás haciendo de ellos, de que les hace falta información, que la información que tienen es insuficiente, eh, pues ese sería como tu abordaje. A mí particularmente los enfoques que van en esa línea de aumentar la información a veces no son los más apropiados, porque, digamos, hay suficiente información de uso de condones y cosas de ese estilo, ¿no? Pero el uso no está relacionado con la información o el nivel de conocimiento que se tiene. O sea, todo el mundo sabe del condón o cuestiones así, pero el asunto es que no lo usan. Entonces, te puede pasar eso, te puede pasar que tú digas, voy a aumentar la información y no pasa nada, o sea, siguen equivocándose. Entonces, claro, por ejemplo, no sé si ustedes vieron Sex Education. Vale, la última temporada de Sex Education hay una nueva representante, eh, y entonces ella lo que les dice es, les manda un audio grabado de la directora donde la hace quedar muy mal y les dice, si quieren cambiar esto, asistan a este, este foro de discusión, ¿no? Porque había una apatía para participar. Entonces, trayendo un poco a colación, eso es la participación en eventos, en recursos que tú crees, depende en gran medida de la necesidad que has creado. Si la necesidad la creaste, entonces van a buscar saciar esa necesidad a partir de los recursos que tú dispongas. Entonces, si yo fuera tú, yo me pensaría más como en crear la necesidad. ¿Qué necesidad es la que va a determinar que uno se movilice? Entonces, por ejemplo, si tú piensas en personas exitosas que han salido del colegio, los traes al colegio para mostrarles que aún proviniendo de ese colegio, pueden lograr cosas en la vida. Digamos que esa puede ser una estrategia. ¿Por qué la propongo así? Porque una hipótesis que estamos manejando ahí tras bambalinas es, yo, si estoy en este colegio, las oportunidades que tengo de éxito en el futuro son disminuidas, son mínimas. Entonces, ¿qué sentido tiene un taller de orientación vocacional? ¿Qué sentido tiene soñar en una vida mejor
si eso no hace parte de mi futuro ni mi presente, digamos, inmediato. Entonces, es un poco, bueno, ya la clase también hay que irla cerrando, pero si quieren continuamos hablando de esto. Si quieren, vayan pensando entonces sobre sus proyectos, o sea, elijan un tema, piensen entonces en ese tema, cuáles pueden ser las causas, debatimos un poco, compartimos un poco sobre estos proyectos, temas, causas, seleccionamos causas, formulamos objetivos, formulamos indicadores, revisamos indicadores y luego nos concentramos en la intervención. ¿Mm? ¿Preguntas? O sea, ¿seguiríamos con tu pregunta la próxima clase? Porque Verde, verde, sí, profe. hay mucho que hacer. Sí, ¿Listo? profe, Vale. verde. Muchas Bueno, gracias. que estén muy bien a ustedes. Chao, Que estén chicos. muy bien. Chao.